Hablemos de derecho. Ha llegado este momento muy especial con nuestra invitada Yesenia Castillo, máster en responsabilidad social. Bueno, vamos a dar continuidad a un tema que ha sido de mucha demanda también en cuanto a la necesidad de información, y es cómo aprender estas diferentes formas de finalizar una relación laboral. De repente, personas pueden decir, bueno, ya no me voy a presentar a mi puesto de trabajo, la verdad es que ya no tolero más, hasta aquí nomás llegué, o simplemente digo, no voy a avisar, no llegué y no reporté a mis superiores, o simplemente dije, no regreso. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencia hay? Y este tema es muy importante tanto para el empleador como para el trabajador. Y es por ello que, Yesenia, muchísimas gracias por la continuidad de este tema que se viene abordando también desde la semana pasada. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares, y efectivamente es un tema del que nacen muchísimas preguntas. Sí. Tenemos que tomar en cuenta de que a veces no tenemos tanto tiempo para hablar en detalle del tema, porque es un tema muy amplio y tiene muchas aristas, porque recordemos que también se ha legislado o se ha reformado el Código Laboral en diferentes maneras, y también lo tenemos que acompañar o aparejar también del Código Civil o del Código Mercantil según la naturaleza del contrato que estoy suscribiendo. A partir de ahí surgen grandes preguntas, y una de ellas, referente a la finalización de una relación laboral, tiene que ver con lo que usted decía, con el abandono de trabajo. El abandono de trabajo, lo decíamos la vez anterior, no se encuentra regulado en el Código del Trabajo, pero sí ya hay jurisprudencia al respecto. Dentro de esas causales en el cual ya la persona puede tipificarlo como abandono para rescindir de la prestación de ese servicio, de ese contrato de trabajo, está esa causal, que efectivamente es cuando yo vengo, me voy sin avisar a realizar tareas personales y sin justificación alguna me voy y dejo sin hacer lo que estaba realizando dentro de mis labores, es decir, ¿qué sucede? Mi jornada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, le decíamos la vez anterior, si yo me voy y no aviso y me pierdo 3 días, por decirlo así, ¿no? Me pierdo 3 días de mi trabajo o de mi lugar de trabajo, el empleador puede rescindir de ese contrato y calificarlo como un abandono de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar o cuál es la consecuencia inmediata? Que yo voy a perder mi indemnidad, es decir, mis años de servicio no me lo van a pagar. Ojo, no estoy hablando del proporcional del 13º mes, ni de salario, ni de las vacaciones. Estoy hablando del tiempo que yo llevé laborando para esa empresa, yo lo pierdo. Es decir, mis años del que le servía a esa empresa, yo dejo de gozarlo. Ya no va a ser parte de mi liquidación. En el caso de la renuncia inmediata, de igual manera sucede. Si yo, en el caso de la renuncia inmediata, no doy los 15 días que establece el código, entonces yo pierdo mi derecho de igual a los años de servicios que presté. Pero valga aclarar que la ocasión anterior, no, porque no estamos hablando de los tipos de contrato de trabajo, sino de la finalización de la relación laboral. Pero valga aclarar, porque nos hacían esa pregunta en la red, es que efectivamente los contratos por tiempo indeterminado son los que gozan de ello. Es decir, si yo tengo un contrato por tiempo indeterminado, es la razón por la cual yo tengo que dar esos 15 días, ¿ok? Los contratos por servicios profesionales no, y ya vamos a hablar un poquito al respecto. De igual manera, por tiempo determinado. En los contratos por tiempo determinado yo cumplo con las tareas asignadas en ese tiempo, en ese plazo, y finalizo esa relación laboral. En el caso entonces de estos contratos que estabas hablando, de servicios profesionales, ¿cómo se maneja? Ok, los contratos por servicios profesionales, en el segmento anterior nosotros decíamos que pueden convertirse en contratos por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a ampliar, que en el tiempo anterior nos lo dijimos. Sí, efectivamente sí se puede hacer, siempre y cuando ese contrato por servicios profesionales pierda la naturaleza de un contrato por servicios profesionales. Y lo voy a explicar mejor. Un contrato por servicio profesional, vos no podés estar sujeto a un horario.
no vas a estar sujeto a un salario. Los contratos por servicios profesionales te hablan de honorarios y de igual manera no hay una subordinación. Es decir, yo no estoy subordinado. A mí me contratan por un servicio profesional que tiene la característica de la especialización. A mí me estás contratando por mi especialización y mi conocimiento en determinada materia. Igual tiene un tiempo, un plazo determinado. Si pierde esas características o esas condiciones el contrato por servicios profesionales, aunque en su mayoría lo titulamos de esa manera, pero en el fondo del asunto te dice, o las cláusulas establecidas te cambian esa característica, si usted va al Ministerio del Trabajo se va a dar cuenta de que no es un contrato por servicios profesionales que lo regula el Código Civil o Mercantil según su naturaleza, pero se vuelve un contrato laboral. Y es lo que es importante saber. Si yo tengo un contrato por servicios profesionales, que puede decirlo así, el título, contrato por servicios profesionales, en la práctica hemos encontrado que muchos de esos contratos por servicios profesionales realmente no tienen la naturaleza de un contrato por servicio profesional, porque te establecen un horario, te establecen una subordinación y hay un salario quincenal o mensual. Entonces la naturaleza se desvirtuó y a partir de ahí ya no es un contrato por servicios profesionales, aunque así me lo hayan establecido o se titule. El contrato por servicio profesional propiamente dicho es eso, yo no estoy subordinado, me contratas para brindarte un servicio por mi especialización y mis conocimientos y me estableces un honorario legal. Conforme a una actividad, a una entrega de un producto. De un producto, igual yo no tengo por qué estar en el centro de trabajo. Pero ¿qué sucede? Y es a lo que vamos también con las reformas al código, por darte un ejemplo, la ley 671 que tiene que hablar con los docentes horarios, vos podrías decirme, el docente horario es un contrato por servicios profesionales, pero el Código del Trabajo ya te regula también esa naturaleza y te dice que los profesores honorarios o horarios tendrían que gozar de la prestación del beneficio social, mejor dicho, del beneficio social a la seguridad social. Tenés que incluirlos a la seguridad social. ¿Y qué sucede en la práctica? No es lo que se da, sino que te establecen un contrato por servicios profesionales y le quieren dar la naturaleza civil y no se asegura a esa persona. Yesenia, bueno, y nos alcanza un poco el tiempo para poder transmitir también a nuestra audiencia ¿qué es lo correcto hacer entonces? En este caso, finalizando, ¿qué se debe de hacer para tener una excelente finalización de servicios laborales, que la relación se mantenga incluso? O sea, ya mencionamos, digamos, de cosas, por ejemplo, que no se deben de hacer. Incluso si alguien en estos momentos está pensando, bueno, es que me salió un mejor trabajo y ya no puedo continuar con y quiero ya tomar. Entonces, ¿cómo que esa buena relación, pues digamos, para finalizar bien la relación del contrato laboral? Claro, siempre el diálogo es lo mejor. Si yo tengo una circunstancia en la que encontré un mejor trabajo y no puedo dar los 15 días, tengo que hablarlo con mi empleador y ver si de mis vacaciones... A ver, lo explico. El código a veces no logra regularlo todo lo que se da en la práctica en materia laboral. Podríamos pasar días platicando de todo lo que sucede en la práctica. Sí. Porque recordemos que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se da en la práctica. ¿Y qué sucede? Muchos trabajadores llegan a acuerdos con su empleador de que una parte de las vacaciones la van a dar para no dar los 15 días y la otra la van a trabajar. Pero esto es un diálogo también, es decir, tenemos que estar claros de que mi obligación existe, de que yo tengo que dar mis 15 días. Otra cosa es que yo quiera negociar y a partir de esa negociación logre o consiga que mi empleador me dé el visto bueno. Ahora, ¿qué sucede? Si yo realmente, bajo las circunstancias que se ha dado de la finalización de mi relación laboral, no logro finalizar en buenos términos, por lo menos tengo que asesorarme y conocer lo que firmé para evitar consecuencias legales futuras.
Por darte un ejemplo, si yo vengo y abandono mi trabajo y resulta que tenía asignado una tarea que le va a causar perjuicio a la empresa y el lucro cesante es mayor o necesita realmente responder por la falta de cumplimiento de mi trabajo, entonces tengo que tener mucho cuidado porque ese empleador puede proceder en mi contra ante las instancias judiciales correspondientes. Perfecto. No obstante, lo importante también es que cada contrato de trabajo que yo vaya a firmar lo lea detenidamente para ver qué es lo que dice. Si es un contrato por servicios profesionales, por favor, asesórese, acuda ante un asesor legal para que le indique cuáles fueron las responsabilidades, obligaciones y funciones que usted asumió y si realmente está ante un contrato por servicios profesionales o un contrato laboral. Excelente. Yesenia, muchísimas gracias. Claro. Y a ustedes también por el favor de su atención. No se retiren porque tenemos más aquí en su revista De Sol a Sol. Ya regresamos.